Vamos a continuar en esta mañana con la palabra. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días, los años que vienen, poco a poco podemos visualizar acerca de lo que habrá de suceder en el futuro. Tenemos primeramente la tecnología que nos acerca el mundo, los países, los gobernantes y sobre todo la filosofía de cada ser humano. Y una de las cosas que yo visualizo es que cada vez el humanismo está tomando ventaja en la concepción, en el pensamiento de la humanidad en general. Y también poco a poco se está tratando de alejarse de la Torah, del Tanaj. Por eso es muy importante para nosotros que tomemos tiempo para estudiar la palabra de nuestro Abba Kadosh. Consiga una escritura. Sabemos de que no hay una escritura única, verdadera, con una traducción perfecta. Ciertamente se ha luchado por buscar, por encontrar una versión que se apegue a una verdad escritural. Lo que sucedió en el año 325 aproximadamente, vuelvo a repetir, del personaje Constantino. Él entonces diseñó prácticamente la estructura doctrinal teológica para el Imperio Romano. Y partiendo del concepto de Constantino, muchas escrituras, muchos versículos fueron agregados para la enseñanza del imperio. Pero la modificación vino del año 325 hacia adelante. Y ahora pues tenemos que luchar con el pensamiento teológico grecorromano. Y ciertamente es difícil suspender, dejar, cortar esa teología y regresar al pensamiento en los días de Yeshua HaMashiach. En los días de los apóstoles tenemos que regresar, retroceder. Quizás es para nosotros doloroso, porque una doctrina que está injertada en nuestro pensamiento es difícil de arrancar. Pero con la ayuda de nuestro Abba Kadosh y con una convicción propia y con una disposición sincera de cada uno de nosotros, podemos tomar en cuenta el pasaje de nuestro Abba Kadosh que mostrara a Jeremías. Capítulo 6, versículo 16 dice: así dice el Eterno, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Qué bueno es que nosotros podamos tomar una decisión y decir:
a nuestro Abacados. Padre, quiero dejar todo lo que corresponde a la mentalidad grecorromana y quiero retornar con sencillez de mi corazón a tu palabra. Quiero creer que desde Génesis hasta Revelaciones está tu palabra en vigencia. Y yo quiero retomar esa postura. ¿Cuán importante es conocer las Escrituras Kadosh? Y cuando no conocemos las Escrituras Kadosh, ¿qué es lo primero que manifestamos? Precisamente la ignorancia. Entonces, les invito a que cada uno de ustedes puedan tomar su tiempo, empezar a estudiar la palabra, familiarizarnos con la Escritura. Vayamos pues ahora con la continuación. Vamos a explorar dos pasajes. Primera de Juan 1:1 al 3. El versículo dice: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca el verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Yohanan puntualiza su carta a los creyentes. Lo primero que dice Yohanan es que él está transmitiendo lo que él vio, lo que él escuchó de parte de la palabra de vida. Recuerden que verbo es palabra latina y dabar en hebreo, que quiere decir palabra. El propósito de Yohanan es que hubiera una unidad de la comunidad, tanto los oyentes como él mismo dice, estemos conectados con Abacados y con su Hijo Yeshua HaMashiach. La semana pasada les compartía que no había en la mente de Yohanan hacer alguna sugerencia, hacer alguna interpretación personal sobre lo que estaba escuchando o viendo, sino escribir, relatar lo que estaba viendo y observando, lo que estaba escuchando. Él quería eso, mostrar exactamente lo que Yeshua estaba expresando y lo que estaba haciendo, porque el propósito de él no era confundir, sino que hubiera una unidad de entendimiento, tanto él como los creyentes, y que ambos tuvieran una conclusión igual con respecto al Abacados, con respecto a Yeshua HaMashiach. Él dice, es la palabra de vida. Ahora, pasemos a otro pasaje en Isaías capítulo 42, en el versículo
1 hasta el versículo 7 dice: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en su enseñanza esperarán las costas. Así dice Jah Elohim, el Eterno, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Eterno, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz a los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El escrito de Isaías, de parte de nuestro Abba, recibió un mensaje profético para decir lo que haría el siervo en el futuro. El siervo de Elohim que vendría, él cumpliría el papel perfecto de servir al Abacados. Ese siervo no alteraría las palabras del Abba. Ese siervo vendría a dar a conocer la enseñanza tal cual recibe del Abba. Exponer la instrucción primeramente al remanente, al pueblo judío, y en segundo lugar, llevar la enseñanza a los gentiles de una manera uniforme. La instrucción será conforme a la voluntad de nuestro Abba celestial. Así que los discípulos en los días de Yeshua lo único que hicieron es recopilar toda esa enseñanza con la ayuda de Ruach HaKodesh y transmitir. Y he estado comentando con ustedes también diciendo que la enseñanza que recibieron los discípulos, los apóstoles, no varió durante los 100 años. Hasta el año 100, la escritura permaneció intacta. Todos ellos expresaron tal como percibieron, tal como escucharon, y de esta manera transmitieron a todos los demás oyentes. Y cuando avanzamos en la lectura, entonces podemos ver cómo Kefas hacía uso de la escritura de Shaul. Y así podemos nosotros encontrar a muchos de los discípulos haciendo uso de lo que escribió el otro discípulo, el otro apóstol. No había confusión. Regresamos a Juan capítulo 6, los versículos 41 y 42 dice: los judíos murmuraban entonces acerca de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo dice ahora he descendido del cielo? Tenemos la observación de parte de algunos judíos. Hicieron un cuestionamiento con relación a la exposición de Yeshua. Yeshua había dicho, yo soy el pan de vida. Y ahora vemos que ellos estaban confundidos. ¿Cómo es que Yeshua viene del cielo? Y ellos decían, ¿no es este Yeshua el hijo de quién? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. En otras palabras decían, Yosef es el padre y Miriam la madre. En el pensamiento del pueblo judío, esto era real. Sabían perfectamente quiénes eran sus padres. No había confusión. La confusión vino 300 años después, cuando el Imperio Romano, por medio de Constantino, que adoptó ya la frase cristianismo, es decir, una palabra grecolatina. Entonces, dentro de la teología manejaba la idea de que María era la madre de Jesús y José era el padre adoptivo. ¿Se fijan la distancia, la separación del pensamiento del pueblo judío con el pueblo entre los grecorromanos? El pueblo judío conservaba la idea y decían, conocemos al padre biológico o a los padres biológicos. Sabemos que el padre se llama Yosef, la madre se llama Miriam. ¿Cómo es que dice, he descendido del cielo? Ahora esta es la enseñanza que describe Yohanan. Está describiendo lo que él dio a conocer en el capítulo 1, versículo 1. La palabra de ¿quién? La palabra de Elohim viene del cielo. Ahora pasemos en capítulo 6, versículo 43 hasta el 47. Dice, respondió Yeshua y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Elohim. Todo el que oyó de parte del Padre, aprendió y viene a mí. No que haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Elohim, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Entonces, vemos ahora acerca de lo que el Padre hace, es atraer. Y esto lo dio a conocer Yeshua mismo. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Hemos estado también compartiéndoles con ustedes algún punto anterior en donde hacía referencia con respecto a la decisión
que nuestro Abba nos ha dado a cada uno de nosotros. La decisión de servir, de conocer, de buscar a nuestro Abba Kadosh. ¿O es acaso Abba Kadosh hace un llamamiento parcial? El llamado de nuestro Abba Kadosh es un llamado parcial. A ciertos se limita y a ciertos desecha. Si ustedes observan, el versículo 45 dice: está escrito en los profetas, serán, ¿qué dice? Todos enseñados por Elohim. A nadie desecha de su instrucción. Esto es lo que afirma el escritor. Todos serán enseñados por Elohim. Todo el que oyó de parte del Padre, ¿y qué más dice? Y aprendió, viene a mí. Es decir, la persona que escucha cree la palabra. Entonces, si recibió la palabra de Elohim, en consecuencia, se acerca, es atraído por las palabras de Yeshua HaMashiach. A eso se refiere. Se refiere a aquellas personas que escucharon mucho tiempo la palabra, escudriñaron tanto tiempo la palabra, estuvieron cerca más de la palabra. Entonces, cuando apareció Yeshua HaMashiach con sus enseñanzas, fueron personas atraídas, porque había una conexión entre lo que habían aprendido y lo que Yeshua estaba exponiendo. Ahora, lo contrario sucedió a aquellos grupos que estaban acostumbrados con las tradiciones. Pensaban que todo conocimiento que recibían de parte de los ancianos era más valioso que el Tanaj mismo. Por eso hace un rato les decía, qué importante es para nosotros que tomemos tiempo por estudiar una y otra vez y otra vez y otra vez un solo libro. Y así nuestro Abba Kadosh afirma su palabra en nosotros. Y podemos ver aquí que ¿por qué el grupo, sobre todo los ancianos, sobre todo los líderes, no reconocieron a Yeshua como tal? Porque estaban más familiarizados a ver qué dicen los ancianos con respecto a Mashiach. Porque quiero también puntualizar esto, que el pueblo judío siempre ha tenido en su pensamiento, en su concepción, de que Mashiach vendría. Siempre ha sido eso. El pensamiento judío es que un día vendría o vendrá Mashiach. Pero, ¿por qué no pudieron creer que Yeshua cumplía las características mesiánicas? Porque se adoptó más el concepto de las tradiciones, hoy conocido como el Talmud. Dentro de nuestro pueblo judío hay dos libros. Uno se llama Talmud y otro se llama Tanaj. Entonces, esto ha ocasionado el hecho de que ellos no puedan entender, no puedan comprender la enseñanza que está de Mateo hasta Revelaciones. Ahora, tenemos nosotros que ver esto también. Nosotros, si tomamos la teología grecorromana, entonces pensamos que la escritura debe ser interpretada conforme a la teología grecorromana.
Cuando hablamos de un punto, no lo sabemos conforme a la Escritura, lo sabemos por la teología grecorromana. Y eso es un problema. Por eso es muy importante que nosotros regresemos, retomemos la postura, el pensamiento de cada uno de los discípulos. Ahora, quizás alguien pueda pensar de que es una frase muy extraña decir raíces hebreas. A veces hay obstáculos para comprender esto. Entonces, simplemente yo comparto con ustedes diciéndoles, vamos a retomar el pensamiento de los apóstoles en los días de Yeshua HaMashiach. Vamos a analizar la postura de Mateo, la postura de Marcos, la postura de Lucas, la postura de Juan, la postura de Shaul. Vamos a verlo desde esa lupa. Entonces, a raíz de eso, se corrige también, se desecha la lupa greco-romana. Con la ayuda de nuestro Abacados, si hay una convicción, si hay un deseo firme de defender la palabra, entonces habrá un cambio en nuestras vidas. Y esto es lo que estamos viendo, la incapacidad del grupo rabínico, ancianos, autoridad, en los días de Yeshua. Ahora, tenemos que también señalar que no todo el pueblo judío negó que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Tenemos que puntualizar esto también. No todo el pueblo. Como podemos ver más adelante, Yeshua está ministrando en la nación del pueblo judío. Y entonces dice el versículo, pues está escrito en los profetas, serán todos enseñados de Elohim. Todo el que oyó de parte del Padre aprendió viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de ¿quién? De Elohim. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Aquí está entonces la verdad más importante que nos ofrece Yohanan. Creer en la palabra. Creer en la palabra. Entonces, si decimos la instrucción, o sea, como se dice, ¿verdad? La ley. Ya no creo en la ley porque ya pasó. ¿Qué estamos diciendo? Ese es pensamiento grecorromano. Pero si decimos, yo creo en la Torá, Torá quiere decir instrucción. Yo creo en la instrucción de nuestro Abacados. Pero si negamos esa verdad, estamos entonces negando nuestra vida eterna. Así que, amigos, amigas, tenemos que reconocer que nuestro Abacados, es decir, nuestro Padre que está apartado del mal, que está fuera del mal, nos instruye, nos da a conocer a nosotros lo que hizo su siervo Yeshua HaMashiach en la tierra. Ahora, después de esto, nuestro mismo Abba nos enseña cómo sus discípulos, los alumnos que levantó Yeshua HaMashiach, preparó, instruyó para que ellos enseñaran la palabra. Y sobre todo, les dio la bendición del
Ruach HaKodesh, para que estos enseñaran al pueblo lo que habían visto, lo que habían escuchado en los labios de Yeshua HaMashiach y las obras que había hecho.